estimados estudiantes. Esta es la OBI del seminario de profundización que hemos denominado el medio ambiente y la interacción social. Comprender desde la relación medio ambiente e interacción social será nuestro propósito, cuya importancia estará en cómo utilizamos los conceptos tanto de territorio, sociedad, espacio, medio ambiente y en ellos cuáles son las actuaciones que hacen parte de los escenarios actuales y que ustedes durante el transcurso de este curso pues irán elaborando. Vamos a comenzar nuestra primera reflexión sobre el tema y tiene que ver con cómo el hombre ha tratado de controlar todo aquello que hace parte del medio ambiente donde él habita. Para esto se han referenciado cuatro conceptos que son muy importantes. El primero es la relación medio ambiente-sociedad, que nos está invitando a una mirada sociológica más allá de lo meramente físico alrededor del medio ambiente y el territorio. Otro es el concepto mismo de lo que es el espacio y cómo el espacio empieza a configurarse en un elemento crucial cuando hablamos de medio ambiente y sociedad. Por supuesto, no podríamos dejar de un lado el concepto medio ambiente, que ha sido revalorado en muchas ocasiones. Para algunos teóricos hoy ya no debemos hablar de ese concepto, sin embargo, sigue configurándose en la medida en que muchas políticas públicas y muchas de las acciones pues está relacionado desde este concepto de lo que es el medio ambiente. Y por supuesto, el territorio como una de esas categorías diversas que también ha tenido múltiples actualizaciones y que desde una mirada de la geografía humana pues podemos abordar para pensar en esa relación hombre-sociedad. Comenzaremos entonces por definir qué es el medio ambiente. El medio ambiente, como su nombre lo indica, es un término empleado en múltiples contextos. Es común, por supuesto, desde disciplinas como la ecología y como la geografía actual. Sin embargo, va mucho más allá de los estudios mismos de la naturaleza, del territorio y, por supuesto, del paisaje. Históricamente ha dado lugar a diferentes reflexiones teóricas, sobre todo relacionadas con lo que es el espacio. Un estudio que nos habla de Harvey, Soja y Santos y Massey problematizó el estudio del medio ambiente, incluso la misma idea de lo que es la naturaleza y a la vez cómo la geografía reconoció en ese escenario un espacio o un objeto de reflexión teórica y hoy el medio ambiente tiene una mirada desde el terreno de la geografía humana y en ese sentido se han hecho muchísimas aportaciones a lo que es la teoría social. Es decir, el medio ambiente, siendo un término que parte comúnmente de la ecología y la geografía, hoy tiene unas reflexiones teórico-conceptuales mucho más aproximadas a la geografía humana. El territorio, por su parte, nos permite hacer un análisis desde el uso social de este mismo concepto, donde en ese uso social es el hombre el que hace parte de ese espacio, de ese territorio, y en ese sentido, al hacer parte de ese espacio, aparece una concepción de lo que es la cultura y la comunicación. Dos elementos cruciales que se configuran en el territorio y que nos permiten dar diferentes tipos de territorio de acuerdo a esas relaciones dialécticas que se establecen de tipo social. Allí entonces lo que nosotros llamamos territorio se convertirá en una serie de conexiones igualmente dialéctica de vínculo y de relación donde el hombre hace parte y donde el hombre es protagonista. Es decir, el territorio hoy no podría ser pensado sino como un espacio donde habita el hombre y que por supuesto tiene un uso social. Para comprender un poco más esto, tendríamos que entender que el territorio
No puede reducirse a una mirada cartográfica, es decir, no a la mirada de ubicarlo en un lugar de manera cartográfica, porque sería una mirada muy reduccionista precisamente del uso del territorio. Podríamos pensar más el territorio como un sustrato espacial que va mucho más allá de lo físico y que por supuesto empieza a configurarse como una elaboración significativa y semántica de lo que el hombre hace en ese lugar. La geografía humana entonces nos plantea cómo el territorio se convierte mucho más en un mapa humano. De hecho, muchas disciplinas han estudiado el territorio desde diferentes perspectivas, una de ellas la psicología, que nos plantea cómo en ese mapa humano existen una serie de estructuras mentales que configuran la forma como los sujetos hacen uso del territorio, pero además lo comprenden, pero además lo habitan. Es decir, el territorio empieza a convertirse en un elemento semántico mucho más allá de lo físico y que da cuenta de la forma como el hombre comprende su espacio físico y vital. El término entonces territorialidad connotará entonces una serie de asociaciones entre las cuales, pues por supuesto, aparece la realidad espacial, es decir, aparece el concepto ya de espacio y territorio, diferenciándose entre ellos, pero a la vez mirando sus relaciones. Es decir, en la territorialidad ya sobresale el carácter mismo de lo que es el territorio desde el espacio y el tiempo, desde el espacio y el mismo territorio, pero que se hace extensivo a otros escenarios dados por los significados que dan las personas. El espacio entonces constituye uno de esos conceptos polisémicos de por sí solos que nos permitirían dar eh, esa mirada tanto general como específica de lo que queremos nosotros comprender sobre la territorialidad. De esas líneas que acabo de leer y que están en la diapositiva, se desprenden además unas comprensiones. Y es que, bueno, en ese orden de ideas, el territorio es un espacio que tiene unas características determinadas, ya dijimos, sociales, culturales, que de alguna manera hacen incidencia en la forma como comprendemos la forma de habitar. Pero de otra manera también el territorio es un espacio socializado y culturizado. Y esto ya nos da un elemento muy importante para las significaciones socioculturales. Es decir, hay una serie ya de elementos que aparecen en ese territorio y que muchos de esos elementos son significaciones que nosotros le damos, nuestra casa, nuestro barrio, nuestro país, nuestra ciudad, es decir, ya hay unas propiedades territoriales en las que yo ya empiezo a asumir una forma de comprender dónde habito, dónde estoy. Esos espacios, esa ubicación que puede ser grupal, pero que también puede ser individual, esas formas como cada uno empieza a simbolizar ese territorio, opera sobre la base de que existe un elemento sociocultural de los grupos humanos y le abre puertas a muchas otras cosmogonías, muchas otras formas de comprender y entender que hacen parte de las creencias, de las supersticiones, del folclore, es decir, todos esos otros escenarios culturales. Podríamos entonces en este sentido decir que tanto el territorio como el espacio son conceptos que están configurados por la forma como los individuos construyen pensamiento, construyen además sus formas de comportarse y asumen y argumentan su manera de ser y existir y habitar en un lugar, donde está trascendido, pues por supuesto, por los escenarios sociales y culturales, las formas como nos relacionamos los unos con los otros. El hombre entonces es enormemente flexible y variable en su comportamiento y ha incorporado en sus sociedades casi todos tipos posibles de espacialidad. Este es un concepto que nos dice McBride, donde afirma además que el hombre difiere de las demás especies animales en que no tiene una única forma de sociedad, sino que ha creado una amplia gama de culturas y en cada una de ellas se puede observar diferentes tipos de comportamiento espacial.
cada ser humano entonces adquiere un conocimiento completo de las leyes espaciales de su cultura y en esa medida las asume. Y aquí entonces nos pone un dilema McBride sobre entonces cómo entender el escenario del territorio y del espacio a la luz precisamente de esas diferencias que se tienen. Sí, entonces hay que hacer lecturas mucho más socioculturales de la mirada como nosotros asumimos el territorio y el concepto mismo de espacialidad. El territorio, entonces, según García, en su texto, que es un texto clásico de comprender el territorio, el de antropología del territorio, él nos dice que el territorio entonces será el sustrato espacial necesario donde transcurre todas las relaciones humanas y el hecho de que ese sustrato se modifique dialécticamente en contacto con la actividad humana misma no impide que sigan existiendo nuevas formas infraestructurales subyacentes al proceso dialéctico y que surge precisamente de la territorialidad humanamente semantizada. Y aquí entonces surgiría, estimados maestrantes, la pregunta: ¿cuáles entonces son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para estudiar esa relación medio ambiente-sociedad, atendiendo de que en esas consideraciones existen los conceptos tanto de territorio, espacio como sociedad? ¿Qué podríamos entonces concluir en primera medida sobre la utilización de estos conceptos? Lo primero es que en el concepto de territorio hay un contenido mucho más social que cartográfico y que este pasó a concebirse más como un espacio social y por supuesto como un espacio vivido. Aquí hay muchos elementos desde las ciencias sociales que nos darían cuenta de cómo será entonces ese espacio vivido. Si pensamos en esa relación de territorio, medio ambiente, sociedad, y por supuesto, si lo miramos desde las crisis ambientales actuales, podríamos entonces dar cuenta de que es ahí donde hay un elemento crucial de comprensión para entender las crisis ambientales que tenemos hoy. El territorio entonces se propone como un eje a partir del cual podrían plantearse muchos de los problemas y así podríamos pensar en estimular pues esta colaboración interdisciplinaria, porque estamos hablando de que ya el territorio, el espacio, la sociedad pues tendrán diferentes lecturas, pues porque ahí hay una comprensión mucho más allá de lo físico, donde pues ahí la ingeniería y la geografía seguramente tendrán unos elementos interesantes, pero como la psicología, la comunicación e incluso las mismas teorías del desarrollo nos empiezan a dar unas comprensiones mucho más amplias del mismo concepto del territorio y de la sociedad. Se han desarrollado además desde la sociología del territorio, la sociología territorial, desde escenarios como la arquitectura, el urbanismo, la geoingeniería, la agronomía y otros saberes técnicos, pues muchas ciencias sobre el territorio, que a nosotros en ciencias sociales nos hacen de vital importancia su comprensión y pues por supuesto su nivel de análisis. Esos cambios del significado mismo de lo que es el territorio, ese concepto, esas transformaciones sociales, nos van a permitir enriquecernos desde las disciplinas científicas. Y finalmente se ha pretendido que frecuentemente las personas no pertenecen a un solo territorio, que la movilidad actual determina que muchas de estas veces se hable de la desterritorialización y mucho más hoy que nos enfrentamos a la virtualidad, donde los territorios son distintos, donde los espacios vitales son diferentes. Entonces también hablamos del concepto de múltiples identidades, de la época de la globalización, de los espacios locales y cómo esos espacios locales perdieron de alguna manera una significancia alrededor precisamente de las nuevas tecnologías y cómo existen numerosos diagnósticos sociales, económicos y espaciales sobre la situación del mundo actual que orientan la política territorial, pero que nos dan cabida a muchas otras comprensiones que esperamos que en este seminario ustedes puedan profundizar, porque realmente lo que exige hablar de futuro y de determinar un modelo de sociedad
es lo que nosotros pensamos alrededor de una temática y cómo ésta se puede comprender. Esta es la bibliografía que se ha utilizado para esta OBI, las ciencias sociales y el estudio del territorio de Horacio Capel, las relaciones entre sociedad, espacio, medio ambiente, las distintas conceptualizaciones de ciudad, estudios demográficos y urbanos de Bruno Cruz Petit y por supuesto la antropología del territorio de Jorge Luis García, que es un texto clásico del territorio, pero que nos da unas luces de cómo desde 1970 se empieza a hacer una reflexión importante del territorio y cómo este se ve desde las ciencias sociales. Muchas gracias, un abrazo. Les habla María del Pilar Triana, la directora del curso. Muy bien.